Saludamos a todos los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime y a todos los hermanos que van a estar compartiendo y viendo este video. Quiero saludar especialmente a mi esposa, a mis hijas, bueno, y enviarles un saludo también de parte de ellas a ustedes. Por supuesto, saludar, que bueno, rara vez lo he hecho, pero saludar a mis padres también, que siempre están apoyando la obra y viendo cada predicación. A mis hermanos también, de sangre, como se dice, también un saludo cariñoso para cada uno de ellos. Y por supuesto a usted que va a estar compartiendo este mensaje. Hay muchos primos que los ven, y por supuesto tíos y muchos familiares y los hermanos de nuestra iglesia que siempre están también viendo estas predicaciones y nuestros cultos de día domingo. Así que gracias por también el apoyo que hemos recibido de todos nuestros hermanos y también quien hace posible que podamos cada día domingo, cada día viernes y miércoles estar saliendo al aire a través, ¿cierto?, de las páginas de internet. Así que también quien hace posible esto, que es mi hermano Julio, por supuesto su familia y a todos los hermanos que son parte de nuestra iglesia, un saludo cariñoso. Vamos a compartir la palabra del Señor, que es lo que nos convoca en esta hora. Y quiero que lea su Biblia, o la pueda abrir, se la tiene en el Salmo 1. Y dice así la palabra del Señor. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiero invitarles a orar por un momento. Hoy día vamos a estar compartiendo la diferencia entre el piadoso y el impío. Y bueno, vamos a predicar este Salmo 1, no sé si en 2 o 3 domingos, que lo vamos a estar compartiendo. Y queremos que la gracia del Señor esté, su bendición sobre nosotros, su gracia y misericordia, y que su palabra corra y sea glorificada, como lo dijo el apóstol también. Padre, yo quiero darle gracias por este momento que nos permites, Señor, este tiempo en que nos va a permitir en llegar a muchas personas por medio de tu palabra. Señor, como dijo el apóstol, aunque él estaba preso, pero tu palabra no está presa, Señor. Y a pesar de lo que estamos viviendo en este tiempo, tu palabra, Señor, sigue corriendo y siendo glorificada. Y oramos para que tu iglesia, nuestros hermanos puedan crecer en esa gracia y en ese conocimiento. Gracias por amarnos, por perdonarnos. Gracias por tu obra redentora en nuestras vidas, porque solo ha sido tu amor y misericordia la que nos ha mantenido en pie y la que nos permite, Señor, obtener esta salvación tan maravillosa. Gracias, Padre, por Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Bien, vamos hoy día entonces a compartir de este Salmo. En realidad, si solo hiciera la introducción al Salmo o al libro de los Salmos, creo que tomaría mucho tiempo para poder hacerlo. Pero solo quiero decir que el libro de los Salmos ha sido llamado el libro de adoración o el himnario del templo. Aquí la palabra clave que nosotros encontramos en el libro de los Salmos es la palabra aleluya, es decir, alabad al Señor. Ahora, cuando hablamos de esa frase tan gastada, alabar al Señor, o esa que en muchas iglesias se ocupa, pero que está tan gastada en estos tiempos, pero debiera ser una expresión que debiera estar cada día, diario, en los labios de aquellos que hemos sido parte de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y debiera surgir de un alma, o de este tipo de alma, de los que hemos sido alcanzados por su gracia. Debiera estar siempre en nosotros esas palabras: aleluya, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, que es lo que también significa esa palabra aleluya. Ahora, el libro de los Salmos, ¿ya?, es un libro que verdaderamente nos enseña doctrina, ¿ya?, o nos enseña la doctrina, correcta para
vivir la vida verdaderamente feliz. Esa es la doctrina que nos enseña el libro de los Salmos. La doctrina de poder vivir una vida verdaderamente feliz. Y ahora no es coincidencia que este Salmo 1 comience con la palabra bienaventurado, feliz, realizado, dichoso o bendito. Ya no es una coincidencia. Es porque, como dije, esta es la doctrina que nos enseña este Salmo. Cómo vivir una vida verdaderamente feliz, que es la búsqueda del hombre verdaderamente y la mujer desde todos los tiempos. Siempre ha sido la misma. Siempre el hombre y la mujer, desde antaños hasta ahora, ha sido la búsqueda de la felicidad. Y hasta el día de hoy eso ha sido fundamental en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Buscar la felicidad. Ahora, el hombre busca ser feliz. Y sobre todo en este tiempo, nadie quiere ser desdichado en el tiempo que vivimos. Sobre todo hoy en esta época, nadie quiere ser infeliz. En realidad el mundo busca el gozo, busca el regocijo, busca la felicidad. Y verdaderamente en esa búsqueda no hay nada nuevo, como dije, porque todos quieren ser felices, experimentar el gozo, la felicidad. Hoy cuando uno pregunta si alguien quiere sufrir, nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer, nadie quiere tener pruebas, nadie quiere tener dificultades y menos enfrentar enfermedades. Ahora, como lo dije, como ha sido en todos los tiempos, el hombre no ha cambiado esa búsqueda. Pero este salmo, y como dije que al principio nos enseña la doctrina de cómo ser feliz, hoy veremos que la verdadera felicidad no se halla en el dinero, no se halla en las cosas de este mundo. Y quiero citar las palabras igual de Salomón, cuando él habla en el libro de Eclesiastés, y cuando nos enseña que nada hay nuevo debajo del sol. Y ese es no quiero introducirme en esto, pero ese es el fin, el por qué el libro de Eclesiastés aparece en el texto bíblico. Porque, bueno, el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres a que lo pusieran allí para poder enseñarnos que nada de lo que nosotros busquemos en esta tierra o debajo del sol, o lo que la palabra significa, como lo dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y que la palabra significa correr tras el viento. O sea, y es lo que quería mostrarnos allí Salomón: nada de lo que hay debajo del sol puede traerle felicidad al hombre. Por eso él dice, nada nuevo hay debajo del sol. Lo que nosotros, la verdadera felicidad está en Cristo y está más allá del sol o arriba del sol. Y nosotros la verdadera felicidad la hallamos en Cristo, en su obra gloriosa en la cruz, y que es suficiente para nosotros y su palabra. Ahora, resalta una pregunta inmediatamente en esta introducción que hago. ¿Por qué el hombre no experimenta esa bienaventuranza? ¿Por qué no experimenta esa bienaventuranza o esa felicidad de la que habla la Biblia? Y una de las razones por qué el hombre desconoce esta tremenda verdad, y es porque verdaderamente no nos vemos tal como somos, o no tenemos esa capacidad de darnos cuenta cuál es nuestra necesidad espiritual. Y como el hombre no puede ver o darse cuenta cuál es su necesidad espiritual, trata de buscar la felicidad o trata de llenar ese vacío, como lo dije, buscando las cosas que están debajo del sol, en este mundo y en esta tierra. Esta es una verdad que el hombre desconoce profundamente. Y es importante volverlo a decir, estamos impedidos por el pecado. Nuestras obras, desde el momento en que nacemos, y como lo dice David y tantos pasajes, que en pecado fuimos formados. Entonces, estamos impedidos por el pecado, por poder alcanzar aquella verdadera felicidad. Ahora, siempre nosotros culpamos a los demás por nuestra tragedia y no reconocemos que es nuestra culpa, que es nuestro pecado en el cual hemos nacido, que no nos deja ver o darnos cuenta o poder alcanzar lo que la Biblia nos muestra, lo que la Biblia nos hace ver. Y que
Dios lo hace de una forma directa o individualmente, o individual. Ahora, yo hoy día voy a hablar, y es la diferencia entre el hombre justo o el piadoso y el impío. ¿Cómo se muestra este pasaje, esa diferencia? Aquí el hombre bendecido, el hombre feliz, el hombre bendito, es contrastado con el hombre impío. Ahora, lo muestra como es, y también nos muestra la figura de Cristo, y este salmo verdaderamente nos muestra y muestra el contraste que hay entre Cristo y el último Adán. Ahora, cuando nosotros hablamos de Cristo, que este salmo está diciendo bienaventurado el varón, y de hecho está mostrándonos a Cristo que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando nosotros hablamos de la persona de Cristo, y cuando vamos al libro de Isaías, y ciertamente este profeta nos dice, y si citamos a Isaías 53:4, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y que nosotros le tuvimos por azotado y como herido y afligido por Dios. Y cuando vemos a la persona de Jesús, es verdaderamente que este pasaje de Isaías nos muestra a este varón de dolores, pero tenemos que entender que Él sufrió este dolor, y no el suyo propio, y lo sufrió para llevar, para soportar nuestra culpa, nuestros pecados. Pero cuando yo veo la Biblia, veo a un Cristo feliz. Y este es el cuadro, este salmo nos muestra, bienaventurado, feliz, mostrándonos también la persona de Cristo, este varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Por eso decía, aquí nos muestra la diferencia entre el piadoso y el impío. Pero también nos muestra la persona de Cristo, el contraste que hay entre Cristo y el segundo Adán. Y aunque Cristo fue un varón de dolores, cuando yo leo las Escrituras me doy cuenta que teníamos a un Cristo feliz. Ahora, lo que Él cargó y sufrió fue por mí. Él soportó por mí. Él sufrió lo que yo debía sufrir. Él llevó lo que yo debía llevar. Pero Él lo hizo. Ahora, hay tres cosas que nosotros debemos evitar y que nos muestra este salmo. Y es lo primero que quiero compartir con ustedes. Tres cosas que debemos evitar. Primero, no andes. Segundo, no estés. Y tercero, no te sientes. Quiero repetir. Y quiero que lo veamos. Y es lo que nosotros debemos evitar. No andes. Y que lo que dice el Salmo. No andes en consejo de malo. Porque bienaventurado el varón que no anduvo. O sea, no andes. Segundo, no estés en este camino de pecadores. Y tercero, no te sientes en la silla de escarnecedores. Quiero primero resaltar esto, lo que dice el texto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. No andes en los consejos de malos. Lo cual significa y quiere decir, o lo cual significa, si quieres ser feliz, si quieres estar en tener esta bienaventuranza, ser este hombre bendito, esta mujer bendita, lo primero que nos dice este salmo es que debes dejar de prestar atención a toda la visión que tiene el mundo en la actualidad. No andes en los consejos de malo, porque el mundo tiene una visión que carece de Dios, que está opuesta a Dios. Él no reconoce a Dios en ninguno de sus caminos. Entonces, lo primero que aquí el Salmo nos dice, no andes en los consejos de malo. No prestes atención a aquellos que son opuestos a Dios, a aquellos que no le reconocen. Por eso que el mundo se encuentra en ese estado, en esa situación. Sería de más decirte lo que ocurre a diario en nuestro mundo. Ese es el primer llamado. Primero, no andes en los consejos de los malos. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Bienaventurado aquel que no escucha a aquellos consejeros que su camino es la perdición. No hay Dios en ninguno de los caminos del impío. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y es lo que nos dice el Salmo 10:4. El malo por altivez de su rostro, mira,
no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso el salmista nos dice, si tú quieres ser feliz, o es bienaventurado. Si hubo alguien que no anduvo y que, aleluya, en los consejos de lo malo, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él fue bendito, Él fue feliz, Él fue bienaventurado. Porque muchas veces como cristianos somos influenciados por el consejo de los malos. Romanos 3:10 nos muestra y nos da una gráfica de lo que nosotros éramos y de lo que es el mundo. Y que hoy por su gracia y por su misericordia nosotros hemos entendido. Romanos 3:10 de ahí nos dice que no hay quien haga el bien. No hay ninguno justo. Todos se desviaron a una. Y es lo que dice Génesis 6:5. Y también que es un pasaje que nos muestra cuando está la maldad del hombre. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo, raeré. Déjame buscarlo. Y vio el 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mira, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Ese es el corazón del hombre. Ese es el hombre sin Cristo. Ese es el impío. Ese es el hombre que no tiene a Dios en sus caminos. Es por eso que el primer consejo que nos da esta bienaventuranza nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en los consejos de los malos. Primero, no andes en los consejos de los impíos. No andes en los consejos de aquellos que no conocen al Señor. Por eso es lo que nosotros debemos evitar. Porque si no evitamos eso, lo segundo que nos ocurrirá, y es lo que dice el Salmo, y no estés. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo, o no estés, o no estar en caminos de pecadores. No hace falta explicarlo. No estar. Si tú quieres ser verdaderamente feliz, si tú quieres ser verdaderamente bendito, evita el camino del mundo y el camino del pecado. Sé que ciertamente es la obra del Espíritu Santo es la que nos sacó de allá, pero eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Bienaventurado. Si quieres ser feliz, debes evitar el camino del mundo y el camino del pecador. ¿Por qué? Porque ellos viven para su carne, ellos viven para beber y para comer, ellos viven para su deleite. La búsqueda de placer es la búsqueda del mundo y allí no hay felicidad, allí no encuentra el hombre la felicidad por la cual tanto tiempo ha buscado y que es lo que el hombre ha anhelado en todos los tiempos. Entonces, lo segundo es no estés en esos caminos de pecadores. Evita el camino del mundo, porque el camino del mundo es el comer, el entregarse al sexo. Y quiero decir que nadie encontrará la verdadera felicidad en el mundo. La única felicidad se halla en la obra gloriosa de Cristo, en la persona de Cristo y en su palabra. La verdadera felicidad solo la hallamos en Cristo el Señor. Y a pesar de que tengamos pruebas, dificultades, Él es el único por medio de su palabra. La obra de la cruz, el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección debe satisfacer nuestras vidas. Debe satisfacer completamente lo que somos. Hoy muchos esperan que estemos predicando o hagamos culto para entretener a la gente. Pero el evangelio no es una entretención. Si tú vas a un lugar y allí te entretienen, el evangelio no es una entretención. No se está predicando el evangelio. Cuando del púlpito el mensaje no hiere mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad y no me lleva a la humillación. Es como alguien lo decía. O sea, si yo no soy humillado por el mensaje, y Cristo es exaltado y en ese mensaje no se promueve la santidad de Dios, entonces no estamos predicando el evangelio. Si tú al terminar el culto sales con tu orgullo por allá por el cielo, quiero decirte que verdaderamente allí no se predica el evangelio. Porque el evangelio nos muestra al hombre pecador camino al infierno. El evangelio nos muestra que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Que la ira de Dios está sobre el hombre, sobre el pecador, pero la obra gloriosa de Cristo nos justificó delante de Él solo por la fe, solo por su gracia y solo por la obra de Cristo, por medio de su palabra.
para la gloria de Dios. En pocas palabras nombré las 5 solas, que son el fundamento del cristianismo. Entonces, primero, no andes. Segundo, no estés. Esto es lo que nosotros debemos evitar. Y tercero dice, no te sientes. O sea, el primer paso, y luego voy a explicar que aquí hay una secuencia, pero déjame primero el tercero. No te sientes en silla de escarnecedores, o en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿quiénes son estos? Verdaderamente son los que un día anduvieron, estuvieron, pero se refiere verdaderamente a esos que se burlan del Evangelio. Aquellos que se burlan de lo sagrado, y cuidado con esto, aquellos que se burlan de lo santo, aquellos de lo que se burlan de lo que es santificado, en otras palabras, a los que se burlan de Dios, de los que se burlan de sus leyes, que se burlan de todo lo santo, todo lo que se burlan de lo santo en la vida, del matrimonio, como lo vemos hoy en día. Esos son los que ya se han sentado en la silla de escarnecedores. Juan dice en una de sus cartas, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, hablando de aquellos apóstoles. Y salieron para que nos diéramos cuenta que no eran de nosotros. Y no estoy hablando de aquellos que salen de tu iglesia, estoy hablando de aquellos que salen, aleluya, y que salen del Evangelio, que no están predicando en el Evangelio y que están predicando cualquier cosa para entretener a la gente. Entonces, el llamado es, no andes, no estés y no te sientes. O sea, en otras palabras, como lo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí lo que vemos es una secuencia, una progresión, andar, estar, sentarse. Y esto nos muestra el creciente dominio del pecado, sobre todo en nosotros. El creciente dominio que tienen los malos hábitos sobre el alma. Al principio comienzas caminando con ellos y decimos, no me voy a convertir en esclavo de eso. Pero pronto llegamos a una fase que estaremos de pies ya sin caminar y luego estaremos sentados, dominados, imposibilitados por el pecado. Es por eso que los hombres dicen, comamos, bebamos, seamos felices, porque mañana moriremos. Y eso nos muestra que el hombre está inútil, inmovible, que no hace nada, no cambia, simplemente balbucea y farfulla su inteligencia escarnecedora, mofadores. Por eso el Salmo nos dice, bienaventurado, no los escuches. No escuches sus consejos porque están muy lejos de la verdadera felicidad. No andes con ellos, no los escuches, no andes ni te sientes. Porque ya cuando el hombre ya está sentado, se está burlando del Evangelio. ¿Y cuántos apóstatas vemos hoy burlándose del Evangelio? Porque comenzaron andando, estuvieron en sus caminos. Primero escucharon sus consejos, luego se anduvieron en su camino y luego se sentaron en la silla de escarnecedores. Por eso, ese es el consejo para nosotros hoy. Y son las cosas que debemos evitar. Están muy lejos de la verdadera felicidad. Pero la verdadera felicidad o el secreto de la felicidad es que el hombre y la mujer se deleiten en la ley de Jehová y no en la inteligencia de los filósofos. No en seguir, vuelvo a decir, a los impíos con sus propias reflexiones y racionamientos sin la ley de Jehová. La Biblia, las normas de Dios, la ley, el Evangelio, aquí es lo único que nosotros necesitamos para la felicidad. Es el Evangelio lo que tú y yo necesitamos. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra Evangelio viene de una palabra compuesta, euangelio. Eu, buena, y evangelio, noticia o mensaje. Y era el evangelio, era una noticia, una buena noticia que trascendía, que cambiaba un reino, que cambió la historia, que trasciende por los tiempos. No era la buena noticia de decir me encontré, no sé, tanto dinero. No, cambiaba completamente, trascendía, cambiaba un reino.
Cuando alguien iba con la nueva o con la buena nueva, con el buen mensaje, con el evangelio, era una palabra antes, era una palabra griega que fue antes de lo que nosotros conocemos o podríamos conocer. Evangelio, es una palabra, como dije, compuesta en angelio, y que también se usa hoy en nuestro lenguaje, eutanasia, la buena muerte. Es la buena noticia. Para yo conocer esa buena noticia tengo que entender o comprender la mala. Y la mala es la que te decía, es que estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Por eso la verdadera felicidad se halla en Cristo y en el Evangelio. Pero tú lo menos que oyes predicar hoy el Evangelio, lo menos que oyes predicar en los púlpitos es acerca de Cristo, que es la persona principal en toda la Escritura. Entonces, la verdadera felicidad está en deleitarse en Jehová, no en la inteligencia de los hombres, en las normas de Dios, en su palabra. Lo que necesitamos es el Evangelio, conocer su ley, meditar de día y de noche, porque reconoce que no hay nada comparable con todo lo demás. Es vano, todo lo demás se termina, todo lo demás es paja, neblina. Esta es la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso el texto dice, bienaventurado es aquel cuyos pecados han sido perdonados. Bienaventurados, felices, aquellos que saben, que han entendido que Dios en su amor y en su gracia ha borrado los pecados, aleluya, que estaban en mi vida, todas esas cosas que dije, que pensé en el pasado, todo aquello impuro, indigno y pecaminoso. Bienaventurados aquellos que saben que todo su pasado ha sido perdonado y que jamás ese pasado volverá a presentarse en contra de mí. Bienaventurado. Muchos ocupan este texto para decir los jóvenes que permanecen en la iglesia o que han nacido en la iglesia, en la cuna del Evangelio. Este salmo es para ellos, son bienaventurados. Muchos lo ocupan para eso, pero aquí no está hablando de eso. Aquí nos está hablando que son felices aquellos que hoy han encontrado el verdadero deleite que está en Cristo Jesús. Bienaventurados aquellos pecados, aquellos cuyos pecados han sido perdonados. En la ley de Jehová está su delicia, y su ley, versículo 12 estoy leyendo, meditan de día y de noche. Sé que no voy a alcanzar a avanzar mucho, pero el próximo domingo podremos hacerlo. La pregunta es, ¿tienes tú esta bienaventuranza? ¿Conoces esta felicidad de deleitarse en la Biblia? ¿Te deleitas en Dios? ¿Te deleitas o nos deleitamos en el Señor Jesucristo? Nos deleitamos en meditar en el gozo y en la gloria de la eternidad. El domingo pasado decía, ¿cómo esperamos la venida de Cristo? Esa carta de Pedro fue escrita para exhortar que vivamos una vida entendiendo lo que ocurrirá o lo que pasará, porque esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Nos deleitamos en meditar en el gozo y en la gloria de la eternidad. Si lo hacemos, entonces somos bienaventurados. La pregunta es, ¿la ley de Jehová está por encima de cualquier cosa que me deleite? Está por encima del mundo, está por encima de los placeres. Es mi delicia la palabra de Dios, es la delicia sus promesas para nosotros. Porque ese es el bienaventurado. Dije al comienzo, el hombre busca y ha buscado en todos los tiempos la felicidad o cómo ser feliz. Esa es la búsqueda del hombre en cada tiempo y no ha cambiado. Por eso quiero llevarte a Mateo 5:6, que lo citaba también el día domingo. Y es lo que necesitamos, esa hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. ¿Saben lo que esto significa? Anhelar las cosas de Dios. Son bienaventurados aquellos que aman lo recto ante los ojos de Dios.
la rectitud moral, espiritual en la presencia de Dios. Aquellos que tienen interés en Cristo, en su gracia. Aquellos que tienen interés en su promesa, en la santidad, en su justicia. Hay cientos de promesas en la Escritura para los que buscan la santidad. Los hombres pasan toda su vida gastando su dinero o en cosas banales en esta tierra, y como lo decía al comienzo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esas fueron las palabras del predicador. Se pasan la vida gastando, buscando la felicidad en riquezas, pero no la podrán llevar más allá de la tumba. Es por eso que cuando uno ve nuestro mundo, y alguien podría decir: pastor, yo veo al impío que es prosperado, como lo dicen las Escrituras. Veo que aquel que no conoce a Dios igual goza de esa providencia de Dios. Y hace mucho tiempo lo predicaba y lo enseñaba. Sí, todo el mundo gusta de la providencia de Dios. El sol sale para justos y pecadores. Muchos son prosperados, les va bien, prosperan en la vida. Pero hay una diferencia para aquel que es hijo de Dios. Esa providencia es temporal para aquellos que no han sido alcanzados por la gracia del Señor. Es temporal, se terminará aquí. Se acabará cuando ellos mueran, se terminará en su tumba. Pero lo que Dios nos ha dado a nosotros y nos ha prometido trasciende más allá. Esa promesa trasciende más allá del cielo, de las estrellas. Está sobre el sol, como lo decía el predicador o lo decía Salomón, más allá de las estrellas. La gracia de Cristo te llevará hasta la eternidad. O veremos, como lo dice Apocalipsis, y que es correctamente decirlo, veremos ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Por eso la bienaventuranza, el ser feliz, y como en la doctrina de este salmo, nos lleva a mostrarnos que el verdaderamente ser bienaventurado, feliz, está en deleitarse, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche. Por eso aquí hay un llamado a que entendamos lo que hemos también recibido. Puede que alguien vea que sus bolsillos están vacíos, pero sus corazones están repletos, pues su tesoro no está en la tierra, sino que en los cielos. El Salmo 42, dice allí: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. El Salmo 84, que también lo tengo citado aquí, dice, y quiero leerlo, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y mira el versículo 4 del 84 de los Salmos: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hay un salmo donde también el salmista nos dice, y viene a mi memoria: preferiría estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, porque es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Dónde están los que anhelan? Y esos son los que verdaderamente han alcanzado la verdadera felicidad. El texto que estamos leyendo dice: luego y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Quiero invitarte para el próximo domingo poder continuar hablando en esa diferencia entre el piadoso y el impío. Y vamos a hablar
la diferencia que hay entre el árbol y el tamo. Creo que voy a abarcar un par de domingos, pero quiero que podamos entender hoy que la verdadera felicidad está en deleitarnos en las cosas de Dios. Aquellos que hemos alcanzado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es lo que nosotros debemos entender. No es cualquier cosa. Muchos cuestionan y muchas cosas dentro del Evangelio, pero no se dan cuenta que hemos sido alcanzados por el Señor. No se dan cuenta que sus pecados han sido perdonados y que es lo más grande que el creyente o que el hombre puede recibir en su vida. Y lo citaba: bienaventurados cuyas transgresiones han sido perdonadas. Por eso hoy quiero llevarte a meditar en esta bienaventuranza. Felices, dichosos, benditos aquellos que en Jehová está su delicia. Quiero invitarte a orar a esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, porque solo en ti, por medio de tu obra, hemos alcanzado la salvación para nuestra vida. Oro para que en tu amor y en tu gracia nuestras vidas sean bendecidas, nuestros corazones sean ministrados y podamos ser hombres y mujeres agradecidas, Señor. Gracias por amarnos, por salvarnos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.